Muy bien, pues llegamos al día 7, ¿verdad? Hoy es el capítulo 7, es sábado, y el título del video de hoy del hermano Pablo se llama El día de la vigilia. Tiene que ver con la espera, con la vigilancia, ¿verdad? En este tiempo. Ya vimos todo lo que inició desde el día viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Siendo un día especial para el pueblo de Israel, o el inicio del sábado, y todo lo relacionado a la sepultura de Jesús. Hoy lo vamos a ver. Y se nos habla en esta introducción, bueno, obviamente de lo que leímos ayer al terminar, ¿verdad? Se nos habla de José de Arimatea, se nos habla de Nicodemo, que siendo judíos pero seguidores secretos de Jesús, buscaron que se les entregara el cuerpo, ¿verdad? Para poderlo enterrar o poderle dar la sepultura correcta. Pero también vemos las autoridades judías, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Qué es lo que ellos trataron de hacer, buscando precisamente y recordando las palabras que había dicho Jesús de que Él resucitaría al tercer día. Entonces, vamos a entrar en esa frase, en esa fase, perdón. Pero vamos a leer 2 Timoteo 3:5, porque como vamos a ver ahorita en el video, el hermano Pablo nos va a hablar sobre los religiosos de su época, aunque vamos a hablar principalmente de estos dos religiosos como Nicodemo, que eran maestros de la ley, reconocidos para el pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice Pablo, ya como creyentes más adelante en esa carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 3 al 5, ¿sí? Dice, no amarán, está hablando de las personas de los últimos tiempos, dice que no amarán ni perdonarán, dice que calumniarán a otros y no tendrán control propio, dice que serán crueles y odiarán lo que es bueno. Esto pareciera esta porción de la escritura, ¿verdad? Pareciera una copia fotográfica, ¿no? De lo que eran Nicodemo y los líderes judíos de esa época, ¿verdad? Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Versículo 4, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y el versículo 5 nos lanza a Pablo una advertencia, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y el consejo es, Timoteo, aléjate de esa clase de individuos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos nosotros ser ante aquellas personas que tienen una fachada de religiosidad? De acuerdo a lo que estamos leyendo ahí en 2 Timoteo 3, versículo 5, pues debemos evitarlos, ¿verdad? Y es una exhortación muy categórica que Pablo nos está haciendo, ¿verdad? Para que nosotros seamos creyentes fieles también al Señor y fieles a la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a entrar con esta introducción a esta parte que se llama la vigilia, ¿verdad? El día de la vigilia. Vamos a apagar nuestros micrófonos para poner atención al video. Después comentamos. Nos acercamos al final de la Semana Santa. Nos encontramos en el día sábado, el día de reposo de los judíos. Sin embargo, este no fue un día de quietud para los discípulos de Jesús ni para los enemigos del Señor. Con el sellado del sepulcro daba la impresión como que todo estaba terminado y ya no había nada más que hacer.
No obstante, ese sábado fue bien dinámico para todos. Debemos tener presente que el día sábado comenzó a las 18 horas del día viernes. Así pues, el sábado comenzó con la sepultura de Jesús. Una de las confesiones de fe más tempranas que se encuentran en el Nuevo Testamento menciona la sepultura de Jesús. De modo que el hecho fue parte de la predicación cristiana temprana. A José de Arimatea, el dueño del sepulcro, se lo identifica como discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo de las autoridades judías. El papel de Nicodemo en la sepultura de Jesús también fue importante. Nicodemo, quien vino a Jesús de noche, ahora mostró públicamente su compromiso con el Señor. La importancia de los detalles del entierro reside en que estos personajes distinguidos muestran que Jesús recibió una sepultura digna conforme a la práctica judía, incluso casi principesca. Del relato surge que los discípulos conocían el lugar de su sepultura, que era un sepulcro nuevo, es decir, un lugar limpio y en el que no había otros cadáveres. El lugar estaba en un huerto vecino al lugar de la crucifixión. El cuerpo de Jesús fue ungido con una buena cantidad de especias aromáticas, nada menos que 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. De esta manera Jesús fue ungido, quizás por profesionales, de modo que no había necesidad de que las mujeres regresaran más tarde para ungir el cuerpo. Varias preguntas pueden ayudarnos a entender lo ocurrido en ocasión de la sepultura de Jesús. ¿Qué se podía hacer? El cadáver de Jesús no era cualquier cadáver. Había sido condenado y crucificado como un criminal, con lo cual, según las disposiciones de la justicia romana, no tenía derecho a una sepultura piadosa ni al menor reconocimiento por parte de familiares y amigos. El cadáver de los crucificados era normalmente arrojado a una fosa común que servía también de basurero. El historiador romano Tácito recuerda que estaba prohibido el entierro de los condenados. Numerosos relatos de la época imperial dan testimonio de la presencia de centinelas en los lugares de ejecución, cuya función era impedir que nadie se acercara a los cadáveres para sepultarlos. En esta situación, ¿qué se podía hacer con el cuerpo muerto de Jesús? ¿Qué podían hacer las autoridades judías? Había dos grupos de personas a las que les podía interesar disponer de su cadáver, si bien por motivos muy diferentes. Por un lado, estaban las autoridades judías que querían literalmente borrar a Jesús del mapa y poner un fin definitivo a su memoria. Ya habían tenido éxito en lograr que los romanos crucificaran a Jesús, pero tenían que asegurarse de dos cosas más. Primero, que muriera pronto, y segundo, que desapareciera de la cruz antes de la Pascua para no violar la ley del sábado. Las autoridades judías expresaron una doble preocupación. Por un lado, tenían una preocupación de tipo legalista. Si los cuerpos de los condenados permanecían demasiado tiempo colgados de sus patíbulos, podían comprometer la santidad del sábado. Una prescripción del Antiguo Testamento mandaba que no se dejara sobre el patíbulo el cadáver del ajusticiado. Por otro lado, tenían una preocupación religiosa. En el caso de Jesús, se añadían otras complicaciones. Si él permanecía colgado en la cruz y comenzaba el día sábado, ¿cómo iban a hacer para disponer de su cuerpo habiendo comenzado el día de reposo, de observancia rigurosa? Durante las 24 horas siguientes no hubiera sido posible bajar los cadáveres de las cruces, pero
Como si esto fuera poco, estaba también el hecho de que este sábado era un sábado especial o solemne porque caía en la fiesta de la Pascua y en la semana de los panes sin levadura. Es por esto que los judíos querían acelerar la muerte de Jesús a fin de retirar los cuerpos lo antes posible. Es así que los líderes judíos fueron a ver a Pilato con estas demandas. La primera demanda se fundaba en el hecho de que había pasado poco tiempo desde la crucifixión, que fue a las 9 de la mañana. Y la agonía de un condenado podía extenderse por horas, muchas horas e incluso días. Para apresurar la muerte se aplicaba un método cruel. Con una masa de hierro se quebraban las piernas del crucificado, con lo que la muerte se aceleraba. Pilato complació esta primera petición y ordenó a sus soldados a proceder así. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Para verificar esto, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Esta acción no solo verificó ante los testigos presentes la muerte cabal de Jesús, sino también su humanidad plena. ¿Qué podían hacer las autoridades romanas? Pilato no se imaginó que Jesús fuera a morir tan pronto. De hecho, cuando fueron a avisarle lo ocurrido, la noticia lo tomó de sorpresa. ¿Muerto Jesús? Lo único que podía hacer Pilato era bajar su cadáver de la cruz y deshacerse del mismo según los protocolos vigentes para estos casos. Los judíos, como se vio, querían que lo hiciera lo antes posible, y parece que Pilato estaba bien dispuesto a ello. No obstante, las cosas sucedieron de manera inesperada y en cierto grado inexplicable. El cuerpo muerto de Jesús no fue bajado del patíbulo por los líderes judíos ni por los soldados romanos, sino por un pequeño grupo de discípulos secretos de Jesús que entran en escena de manera sorpresiva en este momento tan particular y se arriesgan a usar su prestigio y posición social para solicitar a Pilato el cuerpo de Jesús. En el caso de los judíos, en tiempos de Jesús, había sepulturas comunes para dos categorías de personas, los pobres y los malhechores. Pero mientras que para los primeros era un simple hecho que se explicaba por la imposibilidad de poseer un sepulcro propio o familiar, para los segundos era la ley la que lo establecía. En el caso de los romanos, el único sepelio y la única tumba que merecían los crucificados era la fosa común o el basural, siempre, por cierto, fuera de la ciudad. Los legisladores romanos fueron muy estrictos con respecto a la disposición de los condenados a muerte. Un problema principal fue precisamente la legalidad y la moralidad de enterrar o disponer de los muertos dentro de los límites de la ciudad. El cadáver de Jesús hubiera ido a parar a una fosa común vecina al Calvario e incinerado de inmediato, de no haber sido que José de Arimatea y Nicodemo intervinieron para rescatarlo y darle una sepultura digna. Ahora, ¿qué podían hacer los amigos de Jesús? Además de los líderes judíos y los líderes romanos, hubo otras personas interesadas en el cuerpo muerto de Jesús. No se trató de sus discípulos más cercanos, pues habían desaparecido, y de ellos no vemos ni una sombra. En verdad, de los seguidores de Jesús, las únicas que se quedaron junto a la cruz hasta el último minuto fueron su madre, María, y un grupo de otras mujeres fieles. Pero los evangelistas nos presentan a un personaje hasta aquí desconocido. José, natural de Arimatea, localidad situada a medio camino entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. Todos concuerdan en describirlo como una persona importante. De hecho, era miembro del Consejo de los Judíos y probablemente no solo de un tribunal local, sino del mismo Sanedrín de Jerusalén.
Se lo estima como un hombre rico y alguien que de algún modo pertenecía al círculo de los simpatizantes de Jesús. Era un hombre bueno y justo, que tomó distancia de los que habían decidido la muerte de Jesús. Como seguidor en secreto de Jesús, era parecido a Nicodemo. Sin embargo, fueron estos dos discípulos secretos los únicos que tuvieron el valor de darle una sepultura digna al Maestro, corriendo con todos los riesgos que esto involucraba. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo antes del sepelio? Ningún evangelista nos ofrece datos en cuanto a la manera en que José de Arimatea bajó a Jesús de la cruz y lo desclavó, cómo y dónde trasladó el cadáver y dónde lo preparó para su sepultura. Pero sí, todos los evangelistas conservan algún recuerdo de la forma en que el cuerpo exánime de Jesús fue preparado para el sepelio. De todos modos, José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y actuaron conforme a la costumbre judía de dar sepultura. La tradición judía menciona una serie de intervenciones sobre el cuerpo del difunto antes de trasladarlo a su tumba. Se le cerraban los ojos, se le obstruían todos los orificios y especialmente la boca para que no entrara aire, se le ataban las mandíbulas, se lavaba y ungía el cuerpo del cadáver, se cortaban y peinaban los cabellos y la barba, se vestía el cuerpo y cubría el rostro con un sudario. Nunca se sepultaba el cadáver desnudo. Es muy probable que la mayoría de estos procedimientos no se aplicaron a Jesús, dada la hora y por qué había que sepultar el cuerpo antes de las 18 horas, cuando comenzaba el día de reposo. El cuerpo fue trasladado al lugar de la sepultura con las manos y los pies atados con cuerdas. No en un cajón, sino sobre una camilla descubierta. ¿Qué se hizo durante el sepelio? En el sepulcro se colocaba el cuerpo del difunto en posición supina, es decir, acostado, con el rostro hacia arriba, unas veces descubierto y otras veces cubierto con un velo. En general, el cadáver no era colocado en un ataúd, sino sobre una camilla rudimentaria con la que probablemente había sido trasladado. Es probable también que en el caso de Jesús no haya habido un cortejo fúnebre. Primero, por tratarse de un condenado a muerte, y segundo, por ser el atardecer y el comienzo del día sábado, de lo cual era inminente. De todos modos, el sepulcro estaba cerca. El sepulcro de Jesús no fue una fosa, un pozo cavado en la tierra, sino una cámara mortuoria en una cueva o gruta natural, tallada y acondicionada para alojar más de un cadáver. La cámara en sí estaba precedida por un pequeño vestíbulo. Este sepulcro en particular estaba cerrado con una piedra probablemente circular que se hacía rodar sobre su base. El último acto de la sepultura consistió precisamente en el cierre de la cámara mortuoria. Se requería de mucha fuerza para llevar a cabo este procedimiento, con lo cual suponemos la participación de un cierto número de siervos, de José o de Nicodemo. Pusieron allí a Jesús y allí quedó sepultado. El sábado ya había comenzado y todos fueron a guardar el reposo. El huerto y el sepulcro quedaron envueltos en las sombras de la noche, y el silencio profundizó la tristeza de los deudos que se alejaron quedos a sus casas. Así pues, mientras los apóstoles que Jesús escogió estaban escondidos por temor a las represalias de los líderes judíos y romanos, dos hombres inesperados, pero bien conocidos como José de Arimatea y Nicodemo, le prestaron al Señor su mejor servicio
en este mundo antes de su resurrección. ¿Seremos nosotros capaces de prestar un servicio tan lleno de amor y devoción al Cristo vivo hoy? Muy bien, pues fíjense qué interesante el día de la vigilia, ¿verdad? Eh, pues se nos dan detalles que tienen que ver precisamente con estos valerosos hombres, ¿verdad? Como los maneja el hermano, que es tanto José de Arimatea como Nicodemo, y que pues los discípulos, en lugar de estar con el Señor Jesús, pues no se encontraban ahí, sino que habían huido. Vamos a leer esa porción de las Escrituras y a poner especial atención también a otros protagonistas. Vamos a leer primero Juan 19, 39 y 40. Juan 19, versículos. Y más vamos a leer el 38, 39 y 40. Suegra, ¿los quiere leer usted? Nomás prenda su micrófono. Juan 19, versículos 38, 39 y 40. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Muy bien. Vamos a poner una marquita ahí y ahorita vamos a regresar. Y vamos a movernos a Lucas, al capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y notemos el versículo 50 y... Vamos a leer desde el 50 al 54, que es un pasaje paralelo de lo que acabamos de leer ahorita en Juan. Hermano Enrique, ¿lo puedes leer tú? Sí, Por favor. había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió en viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el, cuando el día de, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Muy bien, gracias. Entonces podemos ver allí algunas cosas tan importantes. Fíjense, no sé si se dieron cuenta que el hermano hablaba precisamente de la cantidad de detalles que se dieron en estos versículos tan pequeñitos, ¿ves? Que toca leer el día de hoy. Hay muchos detalles como que el sepulcro estaba cerca, de quién era José de Arimatea, dejando bien claro que era uno de los discípulos, aunque era un discípulo secreto, ¿verdad? Lo mismo lo que nos dice de Nicodemo. Pero luego, si seguimos leyendo ahí en Lucas 23, vamos a ver el versículo 55. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y se fijaron, vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como lo ordena la ley. Es decir, ellas se pusieron a preparar todo
pero para cumplir en obediencia a lo que está escrito en la palabra de Dios, pues dejaron todo y quedaron de que lo iban a hacer después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día de reposo había comenzado también. Entonces, aquí vemos también el detalle de las mujeres galileas, ¿no? Así como también leímos el día de ayer que los discípulos se habían desbalagado y ya no estaban ellos presentes ahí, más que las mujeres. Y hay un discípulo que sí se quedó, no sé si se dieron cuenta quién es. ¿Sí se dieron cuenta qué discípulo se quedó? Eso lo vimos ayer, pero es muy clara esa parte que leímos donde aparece él. Juan. Sí, Juan. Miren, vamos a buscar, regresamos a Juan capítulo 19 y vean ustedes el versículo 34 y 35. Dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Ahora vean el 35. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel, o sea, lo que estamos leyendo. Él dice la verdad para que ustedes también crean. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado y mirarán al que atravesaron. Entonces el apóstol Juan fue uno de los que no salió corriendo, ¿verdad? El apóstol Juan fue uno de los que no se echó para atrás, ¿verdad? Sino que él permaneció todo el tiempo presente mientras el Señor Jesús fue llevado a la sepultura. Muy bien, entonces, algo muy interesante que nos menciona el hermano, dice que el último acto de la sepultura consistió en el cierre de la tumba o de la cámara mortuoria, que es como se conocía en esa época, y lo vamos a leer, Mayra, léelo por favor ahí en Mateo, capítulo 27, versículo 60. Mateo 27, 60. Lo colocó en una tumba nueva y su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. ¿Sí? Entonces ahí vemos que en este detalle también que no presentan los otros evangelios, pero que Mateo señala que una gran piedra fue rodada para tapar el sepulcro. ¿Por qué? Todos estos detalles de rapidez, ¿verdad? De que estaba cerca, de que hubo necesidad nada más de poner la piedra, o sea, todo porque ya se acercaba el día de la, perdón, el tiempo de la preparación, ¿verdad? Para estar en la fiesta hebrea. Entonces era importantísimo que todo esto ocurriera rápido, porque así estaba escrito en la palabra. Entonces vean cómo todos estos detalles Dios los toma en cuenta para que se cumplan al pie de la letra no solo las profecías, sino con reloj en mano, podemos decir, como para que cuando llegara el momento de las 6, las 18 horas, el día en que comenzaba la fiesta, el día en que comenzaba el día de reposo de esa semana, bueno, precisamente se cumpliera al pie de la letra como el Señor lo había dicho, ¿no? Dice también el hermano aquí en los datos finales, dice, mientras los apóstoles que Jesús había escogido, todos estaban escondidos por temor a las represalias de los líderes judíos y romanos, ¿verdad? José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres y Juan estuvieron presentes, dándole servicio al cuerpo del Señor. Y dice una pregunta, ¿seremos nosotros capaces de prestar un servicio como el que prestaron ellos, tan lleno de amor y de devoción a nuestro Señor Jesucristo, que vive hoy? Y bueno, nos invita el hermano, tanto en el video con esta última pregunta y yo haciéndola, ¿verdad? Nos está invitando a que veamos cómo es que nosotros le damos importancia a nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Y el hermano nos lleva a que terminemos con un versículo que está en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a buscarlo.
el versículo 14 y 15. ¿Lo quiere leer, suegra? Juan capítulo 3, 14 y 15, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué nos lleva el hermano a este pasaje tan particular? Nos lleva a este pasaje porque este es el significado de la crucifixión. El Señor Jesucristo, muy atrás, estamos apenas en el capítulo 3 de Juan, cuando apenas conoció a Timoteo que llegó, a Nicodemo cuando llegó a él de noche, ¿sí? Y le dio esta enseñanza. Cuando le dijo, eres tú maestro de Israel, eres tú quien conoce las escrituras, si no sabes esto. Ahí Nicodemo todavía ni se imaginaba que el Señor Jesús iba a ser crucificado. Quizá ni se imaginaba que él iba a ser uno de sus discípulos secretos dentro de los líderes judíos. Pero ahí le dice, así como Moisés levantó la serpiente, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Verdad? Que está en el Antiguo Testamento, donde levantó esa serpiente de bronce, ¿verdad? Cuando salieron las serpientes ardientes a picar a todo el pueblo a causa de su desobediencia, perdón, a morder, no pican las serpientes, muerden, ¿verdad? A morder al pueblo y cada uno que era muerto moría. Y Dios le dijo a Moisés, cualquiera que vea a esa serpiente que tú vas a levantar, ¿verdad? Vivirá. Y eso habla de la fe que el pueblo de Israel iba a poner en esa serpiente que fue levantada en ese momento. Pero Jesús está diciendo, así es necesario como esa serpiente, que el Hijo del Hombre sea levantado también en esa cruz, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que mirare a Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, fíjense qué bonito, qué interesante que esa es la realidad de la cruz para nosotros. Y esta realidad nos dice que nosotros debemos pensar a qué personas podemos señalarle la cruz, ¿verdad? Y no solamente durante esta semana, sino todo el tiempo de nuestra vida, mostrarles la verdad de la cruz para nosotros, lo que significa y lo que significa para ellos, ¿no? Esa es la providencia de Dios, ese es lo que Dios ha dejado para nosotros el día de hoy. Muy bien, no sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario antes de orar. Hola Eddie, qué bueno que andas por aquí. Dios te bendiga. Hola, hola a todos. Buenas noches, Hola. familia. Y qué bueno que Al estás fin con pude nosotros. conectarme, al fin. Qué bueno, gracias a Dios. Qué Saludos bueno, a todos. nos da gusto de volver a escucharte. Gracias, Eres gracias. también. Buenas También noches a todos. Muy bien. Muy bien, ¿algún comentario que queramos hacer final? Bueno, pues ya nos acercamos entonces a lo último. Estamos en el penúltimo día antes de la resurrección, ¿verdad? Ya para estas horas, ya es el primer día de la semana, ya está ocurriendo el milagro de la resurrección sobre el cuerpo de nuestro Señor. Para cuando las mujeres llegaron por la mañana, ya el Señor había resucitado, ¿verdad? Ya la tumba estaba vacía. Así que eso es lo que habremos de recordar el día de mañana también en nuestra reunión allá en el templo, ¿verdad? Así que les esperamos a todos. Veremos el último video y tendremos también la enseñanza bíblica el día de mañana. Muy bien, pues vamos a orar y quisiera invitar a alguien que quisiera orar en esta hora para despedirnos de esta reunión. ¿Quién dice yo? Suegra. Bueno, muy bien, vamos a despedirnos en oración y si Dios permite, el día de mañana nos vemos allá en el templo, ¿verdad? Para adorar y seguir aprendiendo.
Señor, esta semana hemos dedicado un tiempo para estar recordando la última semana que viviste antes de la crucifixión, eh, y todos los acontecimientos. Y ha sido muy interesante repasarlos, ver detalles y pues nunca dejamos de aprender y de tener una aplicación para nuestra vida diaria. Gracias, Señor, por este tiempo, por estas enseñanzas. Gracias por tu palabra. Y pues, Señor, nos quedamos esta noche tal vez con el pensamiento, con la enseñanza de estos dos hombres que, aunque no eran seguidores de Cristo abiertamente, pero ya, Señor, en ese momento y conmovidos por la muerte del Señor Jesucristo, pues quisieron actuar de esa manera, mostrando su amor, mostrando esa atención, de ir a solicitar el cuerpo para ser sepultado dignamente y que no pues estuviera en una fosa común, un lugar donde pues después hubo más acontecimientos y que fue pues algo especial. Señor, que nosotros estemos también siempre pendientes de buscar la manera de agradarte, buscar la manera de corresponder a tanto amor que tú nos has dado, especialmente ese amor que mostraste en la cruz, eh, la muerte de Jesucristo en la cruz, para que nosotros fuéramos salvos, para que fuéramos limpios de nuestros pecados. Y así, Señor, pues seguiremos estudiando tu palabra y gracias por Antonio, por estar al pendiente de que nosotros aprendamos, de que estemos al día, Señor, en las enseñanzas y de acuerdo pues al tiempo que estamos viviendo también. Y Señor, pues quédate con nosotros en esta noche, permítenos el descanso y que mañana podamos eh, estar bien y dispuestos para estar en tu casa alabando tu nombre. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, gracias al Señor. Muy bien, pues nos despedimos entonces y si Dios permite, el día de mañana nos volvemos a ver, ¿verdad?